Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la lectura del Salmo 91 y hacer un pequeño, como siempre, comentario. Este es un salmo muy hermoso, como todos los salmos, y en especial mucha gente cree que este salmo es un salmo de protección y deja en sus hogares la Biblia abierta en el Salmo 91 como si eso tuviese un efecto. Pero la verdad es que hay que leer todo su contenido y examinar si nosotros estamos en esa línea con el Señor para poder saber que estamos siendo protegidos por Él. Este salmo dice así: tú que moras en el refugio del Altísimo, que permaneces a la sombra del Omnipotente. Son dos cosas: morar en el refugio del Altísimo y permanecer a la sombra del Omnipotente. Yo te digo, dice el salmista, yo te digo de Adonai, que es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Que Él te salvará de la trampa cazadora y de la peste que destruye. ¿A quién se lo dice el salmista? A aquel que mora en el refugio del Altísimo y que permanece a la sombra del Omnipotente. A ese el salmista le dice: yo te digo que Adonai es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Que Él te salvará de la trampa cazadora, de la peste que destruye. Con sus alas te cubrirá y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad es escudo y armadura. No temerás el miedo nocturno, ni la saeta que vuela de día, la peste que ronda en las tinieblas, ni la destrucción que asola a mediodía. Pueden caer a tu lado izquierdo 1000 y a tu lado derecho 10.000, mas a ti no se acercará. ¿Pero a quién? Aquel que mora en el refugio del Altísimo y permanece a la sombra del Omnipotente. Basta con que mires con tus ojos y verás la retribución de los inicuos. Por cuanto tú has dicho, Adonai es mi refugio, y has hecho del Altísimo tu asilo, no te sucederá mal alguno, ni plaga se acercará a tu tienda, pues Él encomendará a sus ángeles para cuidarte en todas tus sendas. Ellos te llevarán en sus manos, no sea que dañes tu pie con una piedra. Pisarás al león, a la víbora, pisotearás al leoncillo y a la serpiente. Por cuanto, dice el Señor, Él me desea, yo lo libraré, yo lo fortaleceré, por cuanto Él conoce mi nombre. Cuando clame por mí, yo le responderé. Con Él estoy en la aflicción. Yo lo libraré y lo honraré. De larga vida lo colmaré y le mostraré mi salvación. Todas estas palabras y estas promesas que hay allí en este salmo son efectivas siempre y cuando tú hayas hecho tu morada en el refugio del Altísimo y permanezcas a la sombra del Omnipotente. Si moras en el refugio del Altísimo, si estás permaneciendo a la sombra del Omnipotente, quiere decir que te estás nutriendo
de toda la palabra de Él y como consecuencia tu vida está acorde a la voluntad del Todopoderoso. Estás en esa sujeción, viviendo bajo las reglas de la casa de Él, en ese refugio íntimo de la morada del Altísimo. Pero si tú crees que por el hecho de asistir a la iglesia o al culto, o como quieras llamarle, una vez, 2 veces la semana o a veces 3, pero no permanecer a la sombra del Omnipotente, no hacer tu residencia en Él, y por como consecuencia, tú andas en un alto, un bajo, un alto, un bajo. Caminas de acuerdo al Señor, te caes. Caminas de acuerdo al Señor, vuelves a tropezar. ¿Por qué? Porque no estás conectado a la fuente de la vida que fluye a través de tu espíritu y va transformándote de día en día en la gloria del Señor. Y las características del Señor van siendo tus propias características. Quizás dejaste de hacer muchas cosas cuando viniste a Él por fe. Dejaste quizás de robar o de vender con una medida engañosa. Dejaste de mentir o de no decir la total verdad. Quizás dejaste de andar promiscuamente o de hacer negocios o tener otros intereses, que son las cosas más grandes. Pero tu carácter sigue siendo tu carácter y apenas te tocan, ¡trum!, saltas tú y te airas. Si bien es cierto, la palabra dice que podemos airarnos, pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que me enojo, pero tengo que arrepentirme de ese enojo, calmarme, respirar y si dije algo o hice un gesto o puse una cara que a otro ofendió, caminar de regreso a donde ese otro y pedir perdón. No basta con que te arrepientas y le digas al Padre, perdóname, porque la falta fue hacia otro y el otro te tiene que perdonar. Entonces, aprender a ser manso y humilde como Él va fluyendo en la medida que tú moras, tú vives, tú permaneces en su presencia y esto no tiene nada que ver con la asistencia a los cultos. ¿Que ayuda? Sí que ayuda. Pero cuando tú estás en tu hogar, en tu trabajo, o en tu lugar de estudio, o en la calle, o donde quiera que estés, tienes que seguir morando en el refugio del Altísimo y tienes que seguir permaneciendo en Él y Él en ti. Por lo tanto, esto es un continuo. Muchos dicen, yo tuve una experiencia con el Señor, le recibí, hice la oración de fe. Pero bueno, la carne es débil, entonces, bueno, pero me arrepiento, le pido perdón al Señor, pero no corrijo, no enmiendo, no restituyo. Tú prestas algo a alguien y esperas en esa calidad de préstamo que la otra persona, llegado el tiempo, te lo devuelva. ¿Cuántas veces? A lo mejor un hermano te prestó un libro y tú lo leíste y no lo devolviste y quizás se lo pasaste a otro y ese otro a otro y esa es una mala costumbre, pero nadie le dio cuenta al que tenía la administración del libro. Y eso está mal. La palabra da instrucciones, pero hay que leerla, hay que estudiarla, hay que verla en todo su contexto. Si te presta alguna herramienta, a algún artículo y en el uso se te destruye, dice el Señor que tienes que ir, comprar algo y repararse y entregarlo reparado en las mismas condiciones que te lo prestaron. Y si no lo haces, esas son faltas, querido hermano. Pero se pasan por alto y nadie te las enseña. Pero están en las Escrituras. Están
están en las Escrituras. Por algo, Jesús en el Nuevo Testamento aparece allí que les dijo a los discípulos, si vas a llevar una ofrenda al Altísimo y en el camino te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, y para que alguien tenga algo contra ti es porque tú fallaste en algo a esa persona, lo que sea. Devuélvete, arregla esa situación y después ven. Pero eso se pasa por alto. Yo no lo he escuchado que se enseñe. Entonces, el morar a la sombra del Omnipotente, el permanecer a la sombra y el morar en el refugio del Altísimo, tiene consecuencias de bendición. Pero no tener la Biblia abierta en ese salmo te va a dar esas bendiciones, sino la vivencia de esa palabra que está allí. Y para ello, uno tiene que mirarse, y si se da cuenta que no está así, bueno, detenerse, decir, Señor, ayúdame, enséñame, poner el corazón para leer las Escrituras en forma ordenada, calmadamente. Muchos dirán, no tengo tiempo, pero tienes tiempo para las redes sociales, tienes tiempo para ver series o películas, tienes tiempo para juntarte con amistades, tienes tiempo para salir a caminar a veces, tienes tiempo. Lo que necesitamos es voluntariamente disponer nuestro tiempo al Eterno y decir, Señor, ayúdame a ordenarme para que me alcance el tiempo, para estar en tu presencia, para meditar en tu palabra, para estudiar tu palabra, para vivir tu palabra y todo lo demás. Pero ahí tiene que haber voluntad. Voluntad y entendimiento que en el momento en que tú entregaste tu vida, ya no te pertenece. Hay otro jefe, hay otro dueño que ha venido a morar en ti para guiarte. Pero no va a tomarte y te va a llevar así como arrastrando de las mechas a hacer su voluntad, sino Él espera que tú te dispongas tu voluntad. Si no lo haces, no esperes que las promesas se cumplan en tu vida. Para, detente y ve. Si tú tomaste una decisión de seguir el camino del Eterno, tiene una demanda y hay que cumplirla. Y allí, en ese cumplimiento, en esa unión, en ese amalgamarse con el Señor, Él va transformándonos de día en día, porque está el deseo. Pero no es que apretemos un botón y las cosas cambien automáticamente, no. Para conocer el nombre del Señor, hay que permanecer en su presencia. Hay que estar con Él, hay que caminar con Él, hay que conversar con Él, hay que someter todas las cosas a lo que Él te diga. Pero estamos hablando de la voluntad del Eterno y aprender a conocerle. Bueno, si les gustó este video, coloquen un dedito arriba para que muchos más puedan compartirlo. Tengan un día o una tarde o una mañana bendecida.